Buenas tardes. Empezamos la segunda mesa de esta tarde. La mesa, como veis ahí en pantalla, vamos a hablar sobre los fondos Next Generation y las fórmulas colaborativas para la ejecución de los mismos. Os voy a presentar a los miembros de la mesa. Yo, antes de presentaros, quiero dar las gracias a los organizadores, a Chema Jimeno, a José Antonio Moreno, a Isabel Gallego, de haberme invitado este año a volver al Congreso Internacional de Contratación Pública. Para mí, la verdad que representa mucho volver a estar sentada en esta mesa, hoy con el placer, además, de moderar ponencias de amigos todos, porque todos son amigos los miembros que están aquí en la mesa. Pero venir a Cuenca, que ya empezamos a venir desde el año 2011, volver y reencontrarnos, la verdad que para mí, a nivel personal, supone mucho y me nutre y me da además alegría y satisfacción para seguir trabajando en mi día a día en el ámbito en el que esté. Ahora mismo me encuentro en un ámbito, en otro momento en otro ámbito, pero para mí es una satisfacción porque este es un congreso que se ha ido incrementando tanto en calidad como en número de asistentes y luego también en la calidad de los ponentes como los que me acompañan hoy. Bueno, los fondos Next Generation representan como una oportunidad en España de un cambio de modelo, como explicaba esta mañana Chema, de buscar lo que es la estrella polar en el ámbito de la contratación, pero no en el ámbito de la contratación solo, sino también en el ámbito de las inversiones, bien sea a través de la concesión de ayudas, bien sea a través de la concesión de préstamos, etcétera. Estamos hablando de una financiación que viene de Europa sin precedentes, unos 160.000 millones de euros, que ya van a venir en dos fases, una primera fase, unos 70.000 millones de euros, y una segunda fase, la adenda, que se aprobó en octubre de 2023, que comprendía un total de 94.300 millones de euros, que se van a distribuir a través de transferencias, a través de crédito, un total de 84.000 millones, y a través de transferencias REPowerEU, que son un total de 2.600 millones de euros. En definitiva, estamos hablando de cifras muy importantes que van a determinar que la inversión a nivel nacional tenga que reactivarse con mecanismos que contribuyan a que realmente el fin para el que se dan estos fondos a España y bueno, a todos los países de Europa, pero en España, logren su resultado final. Y el resultado final es lograr una inversión donde incorporemos esos aspectos medioambientales, sociales, de innovación, transformación digital, etcétera. Todo esto lleva a que hagamos un replanteamiento de cómo tiene que ser la licitación. Cuando empezábamos los tribunales de recursos contractuales, estábamos siempre analizando la proporción de criterios objetivos frente a los criterios subjetivos sujetos a juicio de valor. El criterio del precio era el que dominaba o el que debía de primar las licitaciones. Y ahora estamos ante un cambio de modelo porque realmente desde Europa, que es donde vienen los fondos, nos están exigiendo que se tengan en cuenta en las licitaciones otros aspectos como los aspectos medioambientales, los aspectos de sostenibilidad o los aspectos de innovación. Ahora bien, ante esta tesitura nos encontramos con una administración preparada para que estas licitaciones incluyan estos nuevos aspectos, esta nueva visión estratégica de la contratación pública. Nos encontramos con una administración, con una profesionalización, como también esta mañana apuntaba el profesor Jimeno, para hacer frente, para saber gestionar de manera eficiente todos los fondos Next Generation. Entonces, esta mesa responde un poco a ver si es necesario, y yo creo que lo es, el poder acudir a fórmulas de colaboración público-privada, que también el propio reglamento comunitario
de regulador de estos fondos ya establece esa necesidad de acudir a fórmulas de colaboración pública-privada para poder llevar a cabo la mejor gestión de los mismos y que la finalidad para los que se atribuyen estos fondos a todos los países de la Unión Europea tenga su fruto. Por ello, en esta mesa me acompañan, voy a presentarlo a todos en bloque y luego ya cada uno tendrá su intervención. Me acompaña a mi derecha Julio, bueno, a todos los conocéis a los 4 ponentes de la mesa, pero os presento sucintamente Julio González, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense y hasta hace muy poquito era el secretario general de la empresa más grande pública más grande del país, de la empresa de correos. Y bueno, Julio, un experto en contratación, ha escrito muchísimo sobre contratación y bueno, y luego tiene su blog, Global Politics, que es donde publica, yo creo que no sé cómo le da tiempo, porque publica del orden de, o sea, 2 o 3 publicaciones semanales hace en el blog. Bueno, y Julio nos hablará sobre los riesgos jurídicos en las fórmulas de colaboración público-privada. Luego a la derecha de Julio está Elena Hernández. Bueno, Elena, es que presentar a Elena, empezamos aquí las dos como presidenta cuando empezamos a montar los tribunales de recursos contractuales, era la presidenta del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. No la presidenta, la que puso en marcha. Es que es distinto ser presidenta de un tribunal que poner en marcha un órgano. Poner en marcha un órgano es algo mucho más complicado y lo sabe Chema, que fue el que puso en marcha el Tribunal de Recursos Contractuales de Aragón, Elena, el Tribunal de Recursos Contractuales de Madrid, y a mí me tocó poner en marcha el Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía. Y la verdad es que venir a Cuenca, yo era el congreso al que iba en tema de contratación era Cuenca, veníamos aquí con toda la ilusión del mundo, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, pero la verdad que esa colaboración entre todos nos fue esencial para poner en marcha los tribunales. Entonces, como digo, Elena fue la que puso en marcha el Tribunal de Contratos de Madrid, luego ha ocupado puestos en la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, pero ahora ocupa o tiene un papel esencial, que es consejera del Tribunal de Cuentas del Reino de España, Tribunal de Cuentas del Reino de España, está en la sección de enjuiciamiento y bueno, no tengo ya más palabras para decir de Elena. Y luego a mi izquierda empiezo por Rafael Domínguez, abogado del Estado del Ministerio de Fomento. Yo creo que es el abogado del Estado que más tiempo lleva en un ministerio. Los abogados del Estado se suelen mover no mucho entre ministerios y mucho del ámbito de lo público en lo privado, pero Rafa es el abogado del Estado que lleva más tiempo en un único ministerio, que es el Ministerio de Fomento. Y es un referente. Es vocal del Consejo de Puertos del Estado, secretario del Consejo de SASEMAR, representa a la Abogacía del Estado en el Comité de Cooperación, es el Comité de Cooperación que se creó dependiendo de la Junta Consultiva de Contratación, cuando se creó también la Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación. Y luego formó parte del grupo de expertos en la elaboración de la Ley de Contratos del Sector Público actualmente vigente. Y tiene muchísimas publicaciones en tema de contratación. Y luego es muy buena persona. O sea, yo es que Rafa, aparte, es muy buena persona y es amigo también. Es verdad, es que es buena, amigo. Y luego tengo ya a mi izquierda a Carlos Borrego. Carlos Borrego es el secretario del órgano de gobierno y director del Departamento Jurídico y del Departamento Laboral de SEOPAN, Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarios de Infraestructuras. Además, es miembro de la Junta Directiva y otras comisiones de la COE y participa como vocal de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y otras importantes organizaciones como la Fundación Laboral de la Construcción y la Confederación Nacional de la Construcción. Como digo, la mesa trata de las fórmulas colaborativas para gestionar los fondos Next Generation. Entonces, en primer lugar, voy a dar la palabra, o va a intervenir Carlos para explicarnos las fórmulas colaborativas, seguirá
Rafa explicando también los modelos de colaboración público-privada, y luego ya del ámbito un poco del control, Julio, de los riesgos en el ámbito, en estos mecanismos de colaboración público-privada, y finalmente desde el control intervendrá Elena Hernáez. Así que doy la palabra a Carlos. Buenos días, buenas tardes. Dar las gracias en primer lugar a la organización del Congreso, las gracias a María José. Y bueno, voy a daros una visión de la colaboración público-privada, tanto de la experiencia de nuestras empresas, grandes empresas de SEOPAN, que realizan infraestructuras mediante estos modelos, tanto a nivel internacional como a nivel comunitario europeo. Y os voy a explicar someramente lo que estamos trabajando, que es en un modelo de adaptación de los contratos NEC, los contratos NEC 3 británicos del Reino Unido, para trasladarlo tanto a los ministerios inversores, al Ministerio de Transportes, al MITECO, así como a diferentes comunidades autónomas y diputaciones provinciales. Desde la experiencia de nuestras empresas, en relación con la ejecución de contratos, con el diseño de proyectos y ejecución de contratos, en su experiencia tanto en España como fuera de España, a nivel comunitario, a nivel internacional, y a la vista de determinadas cuestiones o incidencias que surgen en la ejecución de los contratos y que están llevando a paralizaciones, retrasos, en algunos suspensiones, en algunos casos resoluciones contractuales, nos planteamos en SEOPAN adaptar los modelos colaborativos que se están funcionando en la Unión Europea conforme a la regulación armonizada. Entre ellos, hemos empezado a trabajar con diferentes modelos, entre ellos con el NEC 3, en aquellos años previos a los que todavía el Reino Unido estaba dentro de la Unión Europea. Estos modelos en el cual estamos trabajando, en la adaptación a la normativa española, entendemos que pueden encontrar cabida en el ámbito de la ley de contratos del sector público respecto al tipo de modelo target cost o de coste objetivo, no al modelo de alianza, que son los dos principales modelos. Este modelo de target cost o de coste objetivo es un modelo en el cual el cliente, la administración o el poder adjudicador y el contratista esencialmente comparten riesgos y comparten beneficios desde el primer momento. Este modelo se basa esencialmente en que en un primer momento hay una fase de selección del contratista, se implementaría a través de diálogo competitivo, que así lo permite nuestro artículo 172 de la Ley de Contratos del Sector Público, con remisión al 167, en el cual en las letras A y C se establecen dos supuestos donde se puede usar el diálogo competitivo con esa llamada licitación para negociación. Uno, cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación resulte imprescindible que la prestación sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación, y el otro supuesto es cuando el contrato no puede acogerse sin negociaciones previas debido a circunstancias especiales debido a su complejidad o configuración jurídica o financiera de la prestación. Estamos pensando en un primer momento esencialmente en modelos de alta complejidad, en modelos de gran presupuesto y de gran complejidad de ejecución, como pueden ser contratos de ADIZ. Y a través de este diálogo competitivo, el modelo se establecería una primera fase en la cual, mediante un anuncio de licitación, se seleccionaría, como establece el diálogo competitivo, a 3 empresas, y estas 3 empresas comenzarían con una llamada inicial de la Administración, lo que es en la mesa de diálogo diferentes fases individuales. ¿Qué se pretende con este modelo? ¿Qué se pretende con estas fases? Se pretende, a partir de un diseño básico, establecer el diseño del proyecto y un programa de trabajo. Un programa de trabajo que este modelo se basa en que previamente la Administración y
el contratista, el poder adjudicador del contratista, están definiendo lo que es el coste objetivo. El coste objetivo de lo que nos va a suponer realizar la licitación. Coste objetivo que incluye los costes definidos o costes reembolsables al contratista, más una tarifa, un fee, más unos gastos generales. Además de estos costes definidos o costes reembolsables, este modelo contiene otro aspecto esencial que serían los eventos de compensación, los eventos compensables. Es decir, aquellas cuestiones que a lo largo del contrato puedan surgir y que no sean responsabilidad del contratista, como por ejemplo los incumplimientos por parte del cliente, como por ejemplo todas aquellas cuestiones que se puedan encontrar al efectuar catas en el subsuelo o como por ejemplo fenómenos meteorológicos. Y luego habría una serie de costes, los costes no reembolsables o costes rechazables o costes rechazados que asumiría el contratista, como por ejemplo aquellos incumplimientos del contratista o todas aquellas cuestiones relacionadas o que estén más allá de lo previsto inicialmente. El modelo tiene un basamento fundamental que es el pain and gain, es decir, un mecanismo de ahorro y sobrecoste. Ese mecanismo de ahorro y sobrecoste esencialmente consiste en que, establecidos los costes definidos, reembolsables, establecidos los eventos de compensación, estos, cuando se cumplen en unos criterios, en unos parámetros, en unos hitos, cuando se cumplen conforme al precio establecido y cuando se cumplen sin tener sobrecoste, suponiendo un ahorro para la Administración con criterios de calidad, en ese caso, el ahorro se repartiría entre cliente y contratista. En el caso que hubiera sobrecostes, esos sobrecostes también se definirían o se repartirían entre cliente y contratista. Pero siempre, en esa fase inicial de la que estamos hablando, esto vendría definido con la oferta que estableciera el contratista, con ese programa aceptado final de esa oferta. Es decir, va a ser el contratista finalmente adjudicatario junto al cliente, junto a la Administración, junto al poder adjudicador, el que esté estableciendo todos los hitos del contrato, aquellos costes que se van a pagar, aquellos eventos que serán compensables, aquellos eventos que no serán compensables y aquellos hitos que en un determinado momento se tienen que, si suponen un ahorro, repartir entre ambas partes y si suponen un sobrecoste, asumir ambas partes este sobrecoste. Inicialmente, y esto es posible también conforme a la ley de contratos, en esa fase de diseño del proyecto y en esa fase de diseño del programa a ejecutar y de los costes a abonar y a no abonar, no será necesario tener inicialmente un valor estimado, un presupuesto. ¿Por qué? Porque la Ley de Contratos del Sector Público, artículo 134.3, permite que en supuestos técnicos de gran complejidad, como serían este tipo de contratos, se pueda simplemente establecer o elaborar el presupuesto del proyecto, de la elaboración, del proyecto. Y, posteriormente, en esa fase de diseño, en el diálogo competitivo, se establecería ya el valor estimado y el precio, teniendo en cuenta todos estos parámetros que hemos comentado. Una vez que se tuviera adjudicado el contrato y previamente a ello, estos modelos también permiten que en el diálogo competitivo, bien establecido también en el artículo 172, reembolsar a aquellos participantes al segundo y al tercero en el proceso de licitación, reembolsar con aquellos costes que se hubieran establecido para la definición del proyecto. Es decir, aquel trabajo realizado durante 6 meses y del que se puede beneficiar el cliente sería compensado, con lo cual se obtendría por parte del cliente, por parte de la Administración, por parte del Poder Adjudicador, una implicación absoluta por parte del contratista, porque el contratista establecería la mejor manera
para tener ahorros, no tener sobrecostes, definir estos ahorros sobrecostes y saber que en el caso de que no sea adjudicatario, recibir un reembolso por su trabajo realizado. Una vez adjudicado el contrato, el sistema funciona, el modelo colaborativo de Target Cost de precio objetivo funciona del siguiente modo. Durante la ejecución del contrato, si se van estableciendo una serie de hitos, esos hitos, si se van cumpliendo y suponen un ahorro, como hemos dicho, se va a repercutir al contratista ese ahorro y se va a repartir con la Administración, y supone un sobrecoste, se va a repartir también. Estos eventos de compensación que hemos indicado, como vienen prefijados previamente y se va a definir todas aquellas cuestiones que puedan acontecer a lo largo del contrato como eventos de compensación, se podrían compensar o bien con plazo o bien con precio y no sería necesario establecer modificaciones del contrato, con lo que suponen de suspensiones, de paralizaciones y, en muchos casos, de resoluciones. Sabemos que actualmente uno de los grandes problemas que tiene la contratación pública es esas modificaciones que se alargan tanto, esas ejecuciones de contrato que en vez de 2 o 3 años llegan a los 7 años por las divergencias entre cliente y contratista. Y otra gran ventaja de este sistema, del sistema modelo colaborativo, tal y como lo hemos diseñado, es la siguiente. Para evitar que esos conflictos que actualmente hay en la ejecución de los contratos, que como es conocido conllevan estas paralizaciones, suspensiones y en algunos casos resoluciones contractuales, se establece un sistema de resolución de conflictos entre las partes. En el sistema que hemos definido está establecido un comité que va a vigilar la ejecución del contrato para advertir, formado por 3 personas que advertirán a ambas partes, a contratista y a cliente, de aquellos defectos que pueda haber en la ejecución del contrato y para que resuelvan esos defectos previamente al cumplimiento de los hitos. Y en el caso, y siempre que lo permita la jurisdicción, y en el caso que no fuera posible resolver esos conflictos, habría una llamada al arbitraje. Hemos pensado en la Cámara de Comercio de Madrid, pero bueno, a nivel estatal, pero a nivel autonómico, a nivel local, se pueden establecer otras cámaras de comercio u otros órganos arbitrales. Esto resolvería, este modo de resolver los conflictos en los contratos que hemos analizado fuera de España hace que la resolución de conflictos sea ágil y eficiente y, por lo tanto, que no se enquisten los contratos y los contratos se cumplan en plazo. Otra cuestión muy importante de este tipo de contratos es que permiten, para la aplicación de los fondos Next Generation, implementar criterios ESG e implementar el BIN. Simplemente recordaros que en el acuerdo del Consejo de Ministros de septiembre, si mal no recuerdo, del 2023, se decidió la implementación del BIN en la Administración Estatal desde 2024 hasta abril de 2024 hasta 2030, y esto ayudaría a ello. Además, recordar que el Real Decreto Ley 36/2020 para la ejecución de los fondos permite y posibilita utilizar este tipo de contratos, utilizar estos contratos utilizando estos criterios de sostenibilidad y criterios medioambientales. Otro aspecto muy importante en la ejecución de estos contratos es la verificación del cumplimiento de los hitos y la verificación del cumplimiento de los costes, sean definidos, sean reembolsables o sean los eventos de compensación. ¿Por qué? Porque el cliente, la Administración, el Poder Adjudicador, en todo momento, tal y como se establezca previamente entre ambas partes en la fase del diálogo competitivo, va a poder tener acceso a las cuentas, a la contabilidad, a los libros del contratista. Sistema Open Book. ¿Cómo se puede hacer esto? Llevando el contratista una serie de libros registros sobre los costes realizados, sobre las facturas de los costes realizados, sobre los eventos de compensación, que estén en todo momento a disposición de la Administración antes del cumplimiento de esos hitos y cumplidos esos hitos, y que el cliente pueda solicitar
y llevar a cabo aquellas correcciones, aquellas implementaciones para que estos costes sean los realmente previamente fijados y para que además se cumplan los plazos y los hitos. Por último, comentar que este sistema, como he dicho previamente, se está llevando a efecto en algunas administraciones o en algunos países de nuestro entorno, como puede ser Francia, como puede ser Finlandia, como puede ser Suecia, y se ha implementado porque son contratos sujetos a regulación armonizada y la directiva permitiría o permite ejecutar este tipo de contratos. Muchas gracias, Carlos. Damos la palabra a Rafa Domínguez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jimeno Feliu por invitarme a participar en este congreso. Muchas gracias a la organización y a ustedes. A mí me van a permitir que haga un poco de contrapunto de lo que ha comentado Carlos sobre la base de que estamos ante una figura no regulada en la ley, de la que no tenemos ni siquiera un pliego tipo que pudiéramos emplear como referencia, y todo es una construcción doctrinal y un documento que todavía no ha circulado y por lo tanto estamos en un terreno un poco impreciso a la hora de analizarlo. Pero así brevemente, por ejemplo, ahora que escucho por primera vez que la opción es el diálogo competitivo, por supuesto que es un procedimiento que está en la ley, pero si somos prácticos, el diálogo competitivo prácticamente no se emplea en las administraciones y en general no suele ayudar a la promoción de una figura el que uno intente, lo digo por la práctica de la administración, si conocemos cómo funciona la administración, normalmente no suele ser algo que ayude a potenciar una figura el entrar en un terreno desconocido como el del diálogo competitivo, por ejemplo, el del control de los costes, que sin duda eso generará pues, sus incertidumbres, sus costes de gestión administrativa, o esos comités que, bueno, pues también habrá que ver cómo se implementan, pero como tenemos que ser amplios de miras y abiertos a nuevas ideas, pues creo que merece la pena explorar el terreno. Hasta donde yo he entendido, doctrinalmente, esta figura se refiere sobre todo a contratos de obras, en los que el propósito es que la administración, el proyectista y la empresa contratista de la obra participen conjuntamente desde el principio, tanto en el diseño de la obra, en el proyecto, la redacción del proyecto, como en la ejecución del contrato, y que se produzca esa colaboración. Y como ha dicho algún titular de prensa, con el fin de acabar con el sistema de licitación en el que el precio de la obra depende de la licitación a la baja de un proyecto previamente redactado y en cuya redacción no ha participado la empresa contratista de la obra. Ese sería el objetivo, cambiar ese sistema. Como ustedes saben, hoy el precio de una obra depende de la aplicación del coeficiente de baja a los precios unitarios del proyecto, el coeficiente de baja que se determina en la licitación, y la idea sería, si de acuerdo con esa construcción doctrinal, que en estos contratos el precio de la obra sea igual al coste efectivo de la obra, junto con un beneficio, un porcentaje, un equivalente, el fee, que le llaman por hacerlo más moderno, pero un porcentaje. Si es así el esquema, no es muy difícil equipararlo a los contratos de coste y costas, que normalmente se utilizan en la contratación de emergencia del artículo 176 del Reglamento de Contratos del año 2001, en el que el contratista de una emergencia se retribuye con el coste y un 5% de compensación. Cuando se licita, cuando se adjudica por el Ministerio de Transportes una obra de emergencia, es así. A mí esta modalidad me parece que
tiene un efecto que puede ser positivo para la ejecución de los fondos en la medida en que me da la impresión de que la obra se hace más atractiva para la empresa constructora, puesto que no pierde, recupera el coste en todo caso y luego, si acaso, un beneficio añadido. Con lo cual, en la medida que está asegurada la recuperación del coste de la obra, pues indudablemente es más atractivo optar a una obra en esas condiciones. Ya soy yo más escéptico en cuanto a que el efecto de esta modalidad consiga terminar con los sobrecostes derivados de modificaciones que en cierto modo están influidas por el propósito de recuperar la baja de la licitación. Eso, porque yo creo que ese fenómeno, del que sería largo hablar, obedece a muchos factores y no solo a esto. Y ya también tengo yo mis dudas de que esta modalidad contractual ayude a evitar las suspensiones, las paralizaciones de obras o los retrasos, que sería estupendo que fuera así. Yo, sobre la base de que no tenemos una norma que analizar, he intentado hacer el análisis sobre la premisa de que no modificamos la ley, porque si la modificamos entonces, sobre la premisa de que no modificamos la ley, ¿cómo podríamos encajar o cómo podríamos redactar un pliego tipo de un contrato colaborativo según se define este contrato colaborativo en la doctrina? Habría que articular un mecanismo para que con la ley vigente el proyectista y el contratista de la obra colaboren en la redacción del proyecto. En mi opinión, un mecanismo es en la concesión de obras, pero como recupera el coste, entiendo que está descartado que aquí se transfiera el riesgo operacional, con lo cual yo creo que la concesión de obras no valdría. Pero sí valdría, como comentaba Carlos, en mi opinión, el contrato de proyecto y obra, de presentación del proyecto por el empresario, al que también se remite el diálogo competitivo, la normativa del diálogo competitivo. Ese contrato de proyecto y obra, o de presentación de proyecto por el empresario, como saben, es excepcional. En nuestra ley se configura como excepcional en el artículo 234. Es excepcional y en esa medida no sé hasta qué punto se puede utilizar este mecanismo como fórmula general. Ahora bien, si se aplica a casos especialmente complejos, pues estaríamos en el cauce. Nos valdría la ley vigente. Como ha contado Carlos, son dos prestaciones sucesivas, una de redactar el proyecto y otra de ejecutar la obra, las que se licitan, si bien la segunda está condicionada a la aceptación de los precios derivados de la redacción de ese proyecto. A mí me parece que esta modalidad contractual puede ser útil para algunos objetivos, pero sí creo que produce unos ciertos, no todo es ganancia neta. Por ejemplo, yo creo que se produce un menoscabo del principio de concurrencia, puesto que si vamos a licitar conjuntamente el proyecto y la obra, van a tener que licitar empresas que tengan a la vez la solvencia como contratistas, como redactores de proyectos y como constructoras de obra. Lo que yo creo que en la práctica, ahí se podría matizar, pero en la práctica terminaría con que los que licitarían serían normalmente las empresas constructoras y las empresas que redactan los proyectos quedarían reducidas a integrar la solvencia con medios externos o a concurrir en UTE con las empresas, con lo cual, en cierto modo, se produce un menoscabo del principio de concurrencia, si se le quiere ver así. Yo creo que también se produce un cierto detrimento en la relación calidad-precio, un cierto detrimento del precio como criterio de adjudicación, puesto que si estamos licitando sobre un proyecto en global en el que se va a pagar la licitación a la baja, al final va en detrimento de la propia obra, puesto que, claro, si licitamos y se compromete a ejecutar menos, como el proyecto lo vamos a redactar en función del precio que asignamos a la obra, pues cuanto menos precio asignemos a la obra, más débil, peor será el proyecto, entiendo yo. Con lo cual, bueno, en ese aspecto creo que ante esa tesitura no parece que sea muy práctico licitar precio a la baja, puesto que va en detrimento, hasta donde yo entiendo, esta figura. También creo que si al final esa redacción del proyecto se hace en forma colaborativa, la Administración tendrá que estar muy atenta a que no se produzca un fenómeno, y es que,
obviamente, si las empresas, como parece razonable, pretenden maximizar su beneficio, pues las empresas que van a participar en la ejecución de la obra tenderán a que el diseño del proyecto, las unidades de obra del proyecto se diseñen con el menor coste posible y con el mayor precio, entiendo yo, en la medida en que luego va a ser lo que se emplee para obtener la retribución. Pero bueno, eso podría ser o no. En cualquier caso, será una cuestión de supervisión del proyecto. Sí creo, o por lo menos por la experiencia que uno ha podido tener, sí creo que esa fase de redacción del proyecto en colaboración con el empresario que va a ejecutar la obra no está exenta en la práctica de controversias, de dificultades. En el Ministerio hemos tenido casos, por no entrar en detalles, de concesiones en las que se licitaba sobre la base de un anteproyecto y a la hora de redactar el proyecto, pues las oficinas de supervisión y los que tenían que aprobar el proyecto han entendido que faltaban elementos en el proyecto y la empresa adjudicataria del contrato de concesión entendía que no y que si se querían incorporar esos elementos que faltaban, pues había que revisar las condiciones económicas del contrato previamente adjudicado. No procede, y además que no tengo tiempo de entrar en detalle, pero no es una colaboración necesariamente exenta de discrepancias la de la redacción del proyecto junto con la empresa que va a ejecutar la obra, sin perjuicio de las ventajas que tiene el dar, o sea, estoy poniendo el contrapunto, sin perjuicio de que, obviamente, sí tiene ventajas también, en medida en que, bueno, pues hace partícipe a la empresa que va a ejecutar la obra de entrada del proyecto correspondiente. Lo que sí veo es que este sistema de elaboración del proyecto de esta manera puede colocar a la Administración, como ha apuntado Carlos, en una situación un poco delicada. Porque es verdad que la Administración, cuando ya está el proyecto redactado, si al final los precios no son los que le parecen apropiados, la Administración puede no ejecutar la obra y, por lo tanto, abandonar el proyecto, como ha contado Carlos, pagándole a las empresas que han contribuido a la redacción del proyecto, el coste del proyecto y un 5%. Ahora bien, me da la sensación de que en la práctica la Administración está ahí en una situación un poquito delicada, porque tiene que elegir entre rechazar un proyecto, entre aceptar que ha perdido el tiempo en redactar un proyecto y el dinero en redactar un proyecto que no le vale, o aceptar que se ejecute un proyecto, ya que lo tiene redactado, pero claro, un proyecto que no le convence totalmente, pero claro, si ha empleado un tiempo en redactarlo, parece que lo razonable ya pues es, o puede ser razonable, seguir adelante. No sé cómo voy de tiempo, presidente. Va bien, te quedan 3. Vale. Por eso, en esta modalidad contractual se habla de un sistema de resolución de discrepancias en ese comité que se constituiría. A mí la constitución de ese comité me suscita algunas dudas desde el punto de vista, por lo menos, de la Administración. No sé, fuera en otro tipo de sujetos del sector público que no sean pura Administración, quizá, pero verán, si se parte de que el comité toma las decisiones por unanimidad, como se escribe en algunos artículos doctrinales sobre estos contratos, a mí la unanimidad como regla práctica para la solución de conflictos no me parece que sea la mejor, como hemos podido ver en el comité. Y también creo que esa unanimidad puede poner un poquito en tela de juicio las competencias administrativas. No me puedo imaginar a la Oficina de Supervisión de Proyectos supervisando el proyecto y entendiendo que su criterio sobre la supervisión está supeditado a la unanimidad que se consiga en el comité. Yo creo que la persona que está en la Oficina de Supervisión de Proyectos tiene que ejercer la competencia, que le va en ello la responsabilidad, y dará su opinión con independencia de lo que decida el comité. Por otra parte, se produce un encaje difícil con las prerrogativas en el ámbito de la Administración de ese comité con el ejercicio de las prerrogativas administrativas
que, por ejemplo, imaginémonos una modificación a la baja, porque por razones de interés público deja de ser necesario redactar parte del proyecto, se necesitaría la unanimidad del comité para cambiar la fase de redacción del proyecto cuando ya hemos perdido interés en seguir redactando esa parte. Me cuesta entender eso en el ámbito de la Administración. También se suele hablar de la renuncia a reclamaciones y del arbitraje. Bueno, la renuncia a las reclamaciones sabemos todos que tiene ahí el margen del 24 de la Constitución, entonces estamos en un terreno, el de la renuncia a reclamar, un terreno, digamos, delicado. Y desde luego lo del arbitraje a mí personalmente, pero hablo solo de mi experiencia personal, no me parece ni más ágil, ni más barato, yo no le acabo de ver así. Hablo solo de podría poner los ejemplos, de mi experiencia solo personal, que no. Yo creo que el sistema de prerrogativas administrativas es más ágil, más barato, creo que además produce ventajas incluso para el propio contratista, que tiene una opinión de la Administración rápida, creo que dada con objetividad, hasta donde yo alcanzo, no podría aceptar yo otra cosa, dada con objetividad, pero que si discrepa de ella, tiene abierta la vía de los tribunales, donde la puede revisar sin ningún problema. Mientras que el arbitraje, yo creo que acabaría complicando la ejecución del contrato. Nosotros llevamos con un arbitraje 13 años y todavía estamos de una concesión que, si hubiera sido una concesión puramente administrativa, estaríamos ya con esto resuelto hace mucho tiempo. Y en la fase de ejecución de la obra, lo de la recuperación de los costes, un minuto. En la de recuperación de los costes, yo creo que aquí hay que matizar. Si la recuperación de los costes, porque desde el punto de vista del riesgo y ventura, que está en la ley, ¿no? ¿En qué medida no tendríamos que cambiar la ley, ¿no? Es lo que está implícito en todo lo que intento decir. ¿En qué medida no tendríamos que cambiar la ley? En mi opinión, si la recuperación de los costes se basa en que el precio de la obra se va a abonar en función de los precios unitarios del proyecto, yo creo que podemos estar en el terreno del riesgo y ventura. Pero si la recuperación de los costes pasa por entender que lo que se recuperan es también las variaciones de costes de los precios descompuestos que han servido para fijar los precios unitarios, entonces yo creo que ya estamos en un terreno que no es exactamente el regulado en la ley, puesto que nuestra ley se basa en que las obras se pagan con precios unitarios y que el precio unitario es el marco de referencia y el riesgo que asume, y que todas las materiales, tareas que requiere la ejecución de una unidad de obra están en el precio, aunque no figuren descritas en la descomposición de los precios. Pero claro, si vamos a revisar también los costes de los precios descompuestos, no digo que no se pueda, pero ya me resulta más difícil encajarlo en el régimen legal. Con lo cual, bueno, me parece interesante la modalidad, pero sí creo que plantea algunas cuestiones legales. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Damos la palabra a Julio González. Muchas gracias. Primero, agradecer a los organizadores por haberme invitado un año más a venir aquí a Cuenca. La tradición del mes de enero, el mes de febrero, que espero que perdure muchos años. Y aunque sea para hablar de una cosa tan sumamente árida como son los proyectos colaborativos en el marco de los proyectos New Generation. Esto, como todos sabemos, está recogido en el Real Decreto Ley 36/2020, que es el punto de partida de todo este proceso, que tiene un pomposo nombre de Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Posiblemente, en el momento en que el Gobierno aprobó este Real Decreto Ley, estaba pensando tanto en problemas viejos de la Administración, a uno de los cuales hipotéticamente le quería dar respuesta, como en problemas también viejos y nuevos que había en materia de contratación pública y en la adopción de proyectos colaborativos.
Este Real Decreto Ley, se acaba de señalar, es un decreto ley que no recoge todo el marco legal de estos proyectos. Posiblemente la incidencia mayor que tiene sea una incidencia en cómo se hacen las cosas, cómo se aprueban, cuáles son las especificidades que hay con respecto a la legislación general, teniendo en cuenta las peculiaridades que tiene estas figuras colaborativas, más que en los problemas reales que existen en relación con la ejecución de los contratos, que es posiblemente el elemento más importante dentro de la contratación, por cuanto que el papel, a fin de cuentas, que es todo el proceso previo de adjudicación del contrato, no diré que lo aguanta todo, pero casi. La norma, no hace falta decirlo, es una oda a la integración entre el sector público y el sector privado, la creación de fórmulas de colaboración público-privada. Luego hablaré de la recuperación de esta expresión. No puede extrañar, a mi juicio, teniendo en cuenta el marco ideológico que se mueve la Unión Europea, del cual trae causa estas figuras, y un marco ideológico que ni siquiera el Gobierno de coalición, ese Gobierno de coalición más de izquierdas que ha tenido este país desde el Gobierno del Frente Popular, ha sido capaz de solucionar. El planteamiento del Gobierno, cuando hace el decreto ley, y aquí recojo lo que dijo el entonces secretario general del Gobierno, hoy el todopoderoso ministro Bolaños, era hacer referencia o hacer un análisis previo de los recursos y el know-how del sector público para, dijo en un artículo que tiene publicado, ordenar y diseñar herramientas para la mejor gestión del plan. Posiblemente el recurso a la colaboración público-privada, sobre todo a la parte privada de la expresión, proviene de las carencias que hay en el sector público, tanto en la Administración General como en las entidades que están alrededor de la Administración General, las otras entidades del sector público, tanto en los grandes holdings como con las empresas públicas que evidentemente algunos problemas tienen. Tantos que uno de los dos socios del Gobierno de coalición propuso una recreación del gran holding SEPI. Para esto se articulan fórmulas variadas, convenios, sociedades de economía mixta, fórmulas variadas de colaboración público-privada, crea una nueva figura, los PERTE, todos ellos que tienen un paraguas, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que viene a ser una especie de mecanismo de colaboración impuesta, que posiblemente desde ámbitos autonómicos se pueda ver como una figura recentralizadora, pero que evidentemente es una figura que, para el objetivo que se pretendía conseguir en el año 2020, cuando se plantea todo esto, tenía su sentido que creo que aún hoy se mantiene. No se dice demasiado sobre los convenios, hay ciertos elementos de carácter formal y el convenio es la primera fórmula la que podemos pensar a la hora de estas fórmulas de colaboración, que incide en ganar cierta flexibilidad y cierta rapidez a la hora de la obtención de la aprobación de los convenios, tanto los de régimen general como los de régimen particular. Digo los de régimen particular, los que están adaptados a los fondos europeos. En relación con la contratación pública en sentido estricto, la que no es colaboración público-privada, sino la otra que está algo regulada en la norma, lo que se quiere hacer es favorecer la rapidez en la obtención, en la adjudicación, más allá de los problemas que pueden tener algunos de los proyectos. Pero decía, el núcleo gordiano es la colaboración público-privada, tanto en su perspectiva contractual como en la perspectiva institucional, como en la perspectiva de las subvenciones. No es inusual que en época de crisis, y en aquel momento, año 2020, recordemos dónde estábamos, en Cuenca no pudimos venir ese año, fue el único año que se falló por culpa de la pandemia, se recurran a estos procedimientos para hacer frente a este tipo de situaciones. Aquí el problema que nos encontramos
Y yo creo que es el problema del cual tenemos que partir cuando recurrimos a las fórmulas de colaboración público-privada, y los que me conocéis y me habéis escuchado, incluso alguno me habrá leído, saben que es una de mis preocupaciones mayores en esta materia, cuando estamos hablando de dinero público, es que la tradición española en materia de fórmulas de colaboración público-privada, entendida en el sentido más amplio de la expresión, y esto es desde la concesión a cualquier otra fórmula novedosa que nos queramos inventar, es que no es especialmente satisfactoria. ¿Qué quiero decir con esto? Ha habido problemas de entendimiento del principio de riesgo y ventura por parte del sector privado, ha habido un problema, a mi juicio, de falta de transferencia suficiente del riesgo de la Administración a los socios privados de la Administración, y ha habido problemas sustanciales en cuanto a la ejecución de los contratos. Y aquí no hace falta más que recordar la crisis de las autopistas de peaje de los años 80 y la crisis de las autopistas de peaje de los años que puso en marcha el Gobierno Aznar en el año 96 y siguientes. Tanto es así que hoy están agrupados dentro de una sociedad estatal, la Sociedad Estatal de Infraestructura de los Transportes Terrestres, que, por cierto, es una sociedad que en su momento se pidió por parte del Tribunal de Cuentas su eliminación, al igual que las de las restantes sociedades estatales de obras públicas. Las operaciones de colaboración público-privada y la exposición que se nos ha hecho antes, yo creo que es buena muestra de lo que se está diciendo, no suelen ser operaciones simples, sino todo lo contrario. Suelen ser operaciones extraordinariamente complicadas, y esto hace que posiblemente algunos de los elementos, que es la cantidad que vaya a haber que pagar al final, sea una cantidad bastante compleja de analizar. La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la concesión de la AP7, posiblemente analizándola y viendo cuál es la posición de la Administración y cuál es la posición del concesionario, refleja cuáles son los problemas que hay en esta materia. Tanto es así que la ley no se preocupa de cuál es la fórmula jurídica, da la mayor amplitud posible a estas fórmulas de colaboración público-privado. Recoge, de hecho, una expresión, colaboración público-privada, que estaba en la vieja Ley de Contratos del año 2007, que siguió la Ley de Contratos de 2011 y que su trayectoria terminó abruptamente. Posiblemente porque aquel contrato de colaboración público-privado lo usaba muy poquita gente, habida cuenta de que había otras fórmulas alegales o paralegales para llegar a los mismos resultados. Y aquí no hace falta más que recordar la utilización de los derechos de superficie para construcciones, para determinado tipo de construcciones, o incluso aquello que todos odiábamos cuando se nos explicaba derechos reales en mi época en cuarto de carrera, el censo emfitéutico, que es una figura que, pese a todo, ha reverdecido y se ha continuado con el paso del tiempo. Y tanto es así que hay una cosa muy parecida al censo emfitéutico en relativo a bienes muebles en unos contratos de cesión de infraestructura de telecomunicaciones, los contratos SIRU. Pero el problema, para mí, no es un problema de cuál es la forma jurídica que haya, sino qué es lo que se mete dentro del contrato que se vaya a realizar. Miguel Ángel Bernal escribió hace un par de años o tres un artículo sobre los contratos que estaban recogidos en el Real Decreto Ley y qué es lo que debería estar, porque, insisto, en la ley no está lo que debería estar. Él habla de prevenir mejor que curar, referido a las prescripciones técnicas. Él habla de la diversificación de riesgos mediante la división en lotes. Él habla de establecimiento de condiciones especiales de ejecución vinculados a los objetivos del mecanismo europeo, a las previsiones sobre la modificación de contratos, ese gran problema que siempre hemos tenido tradicionalmente en España, la cuestión del precio, que es un gran problema, sobre todo cuando queremos armonizar calidad con resultado económico, o incluso una articulación que resulte satisfactoria de la figura del responsable del contrato. Todo esto se podría seguir porque el artículo de Miguel Ángel, como todos sabemos, es un hombre prolijo y es un artículo bastante largo. Sobrevolando todo esto está el value for money, esta fórmula anglosajona que lo que quiere es que no solamente haya un precio, sino que haya un valor añadido de las fórmulas de colaboración público-privada. Y posiblemente aquí es el primer problema en donde debemos empezar a analizar qué es lo que da más valor
el dinero público empleando una fórmula de colaboración público-privada. Porque evidentemente ni todos los proyectos son válidos por una fórmula de colaboración público-privada. La propia Comisión Europea, que es una gran fanática de estas fórmulas, lo tiene dicho desde el año 2004, sino que hay fórmulas que sí, fórmulas que no, y por tanto tenemos que examinarlas con cuidado. Y, al mismo tiempo, esto nos tiene que servir para determinar a posteriori cuáles son los elementos que introducimos dentro del contrato. Antes ha citado el modelo británico, el modelo sueco también. En tiempos, en el Reino Unido, tenían un modelo para determinar dónde estaba ese value for money en el Public Sector Comparator. Si analizamos hoy con cierta perspectiva qué es lo que ha ocurrido y vemos qué ha pasado con el sector postal, qué ha pasado con el sector sanitario, qué ha pasado con el sector ferroviario, veremos que aquel public sector salió, digamos, un poquito defectuoso, porque el resultado final en cuanto a la prestación del servicio para el ciudadano y en cuanto al servicio para el interés general no ha sido el mejor posible. Posiblemente aquí también haya que hablar, y esto es un problema de los que a mí me interesan, o siempre me han interesado, de los sesgos que tienen las personas que realizan los elementos de valoración de este tipo de instrumentos, en donde lo ideal sería que no hubiese sesgos o que hubiera por lo menos sesgos bloqueados, tanto en los que consideran que la solución es posible como en los que consideran que la solución no sea posible. Y aquí creo que habitualmente hay un problema de sesgos bastante determinado. Dicho todo esto, y siendo consciente de que me quedan escasamente 2 minutos y medio, aunque la moderadora me ha dicho que me ha dado un poquito más, claro, todo esto nos lleva a una situación de que A, estamos utilizando dinero público y B, que esta es una operación arriesgada. Claro, insisto, y aquí simplemente hablo de historia, es decir, muchos proyectos de colaboración público-privada han tenido resultados malos. Se me podrá decir, y otros buenos, sí, ya lo sé, pero estamos hablando de cómo atenuar esos riesgos. ¿A qué se debería atender, a qué riesgos se debería atender cuando hacemos referencia a estas operaciones complejas de colaboración público-privada? Yo creo que hay varios tipos de riesgos, ya me he ocupado en otras ocasiones, aquí lo voy a reconducir un poco a este tipo de operaciones, que habría que entender. Yo creo que el primer riesgo es el riesgo de una estructura financiera inadecuada y el riesgo del rescate. Y el riesgo del rescate, que es un riesgo que está ahí. De hecho, cuando se habla de concesiones de obra, concesiones de servicio, los riesgos de apoyo público, los de la dificultad de reintegro, son especialmente significativos. Y aquí incluyo dentro de estos riesgos también los riesgos de una obra pública mal planificada e incluyo los riesgos de una inidónea asunción de riesgos por parte del contratista. El segundo riesgo, que a mí me parece un riesgo tremendamente importante y que en España hemos venido padeciendo durante tiempo, es el riesgo del impacto de las cuentas públicas y el riesgo del espejismo contable. Es decir, aquí durante mucho tiempo, en la vigencia del SEC 95, se utilizaron estas operaciones para que no computaran efectos de déficit público y de deuda pública. Luego se vio que computarse o no computarse había que pagarlo y había que buscar dinero para pagar una cosa que estaba hundida dentro de la contabilidad y que no se sabía muy bien dónde estaba producida. Posiblemente estos riesgos estaban favorecidos porque el propio Eurostat, la Oficina Estadística de la Unión Europea, en un ejercicio de didáctica bastante asombroso, publicó un capítulo en su manual sobre el SEC 95 sobre cómo eludir el cómputo contable. Hoy, con el SEC 2010, pues la situación a lo mejor ha cambiado, pero esto no deja de ser un problema, un riesgo que hemos de asumir. 2 minutitos. El tercero es el riesgo del mayor coste. Una operación de colaboración público-privada siempre cuesta más cara. ¿Por qué? Porque hay un beneficio, el beneficio del contratista, del concesionario, que por tanto tiene que ir a algún sitio y de hecho aquí sí querría recordar que el Tribunal de Cuentas Europeo en el año 2018, en un informe del año 2018, señaló este sobrecoste fruto de todo lo que está dentro de una operación de colaboración público-privada, el 25%. Y no creo que andemos escasos de
con suficiente liquidez económica como hacerlo. El riesgo de duración de las figuras es otro de los elementos que puede ser complejo y que puede tener consecuencias, dado que hay un momento en donde el contratista ve que no se puede recuperar una determinada inversión y cae en el mantenimiento, y esto tiene riesgos malos para el sector público. Hay un quinto riesgo que a mí me parece muy grave, que es el riesgo de encontrar un socio inadecuado, y aquí todos se han visto en operaciones en donde hemos podido ver en la prensa, en donde siempre nos hemos preguntado cómo es que es posible que se haya hecho eso con ese. Y la verdad es que bueno, pues ahí hay mecanismos que están recogidos en la legislación para hacer frente a estos socios inadecuados. Aquí la legislación a lo mejor habría que cambiarlo por las dificultades que tiene el conocimiento de las prohibiciones de contratar. El otro día salió en la prensa una noticia sobre esto, la propia mecánica de la prohibición para contratar, que es complicadísima de llevar a buen puerto, etcétera, etcétera. El sexto riesgo, ya voy terminando, es el riesgo de una entidad del sector público inadecuada, y aquí lo que hago referencia es a que no haya personal suficientemente cualificado para afrontar un proyecto dificultoso como suelen ser este tipo de proyectos. Y el último es el riesgo de la atipicidad legal. Un riesgo de atipicidad legal que es una ventaja si los profesionales jurídicos que se dediquen a esto saben mucho, pero que en buena medida hay muchos casos en donde hay un problema de asimetría entre el sector público y el sector privado, no tanto en la Administración General del Estado, obviamente, sino en otro tipo de administraciones más pequeñas, en donde el contratista privado juega con determinada ventaja. Para terminar, son problemas, son riesgos, pero esto no significa que tengamos que llegar a una situación de parálisis por análisis, sino que lo que tenemos que hacer es coger los riesgos, afrontarlos, ver qué mecanismos hay para la solución de estos problemas, porque todos ellos tienen solución, y sobre todo no meternos allá donde no somos capaces de afrontar realmente cuáles son los problemas que hay. Y esto, en una norma como la que se está analizando, es un problema extraordinariamente complicado. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Damos la palabra a Elena Hernández. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Ya, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero, no es ocioso dar las gracias, por supuesto, a los organizadores, a la Universidad de Castilla-La Mancha, al Observatorio de Contratación Pública, muy especialmente tanto al profesor Moreno Molina como al profesor Jimeno Feliu por volverme a invitar a participar en algo que, bueno, pues lo he dicho muchas veces. Me gusta mucho hablar, me encanta la contratación pública, pues me dan un gusto, ¿no?, hablar de contratos, y encima rodeada de amigos en un escenario que ya es un clásico de la compra pública como es este Congreso Internacional. Y además en esta ocasión dando la enhorabuena a la Facultad de Ciencias Sociales, que según vemos es el 25 cumpleaños, yo no lo sabía, pero bueno, pues en todo caso dándoles la enhorabuena. Por no extendernos por las horas de la tarde que son, yo ya casi diría que me ha tocado hacer el papel que desempeño en mi vida real, es decir, llegar tarde, mal y nunca. Esto negaré haberlo dicho, aunque sé que no se están grabando, pero lo que quiero decir es que al final en esta mesa ya se han dicho muchísimas cosas. Prácticamente se ha abordado el problema desde muchas perspectivas. Claro, desde el punto de vista de la perspectiva del control, y más del control como el del Tribunal de Cuentas, que de momento es una entelequia, que no está ahí y en principio no va a estar hasta posiblemente dentro de unos años, pues parece complejo y dificultoso.
Casi hay una serie de cosas que me gustaría contestar, espero no olvidarme de todo lo que he oído. Yo he ido apuntando porque se han ido diciendo cosas francamente interesantes. En todo caso, sí que es necesario contextualizar el tema de la presentación. ¿Por qué? Porque realmente no se plantean unas fórmulas de colaboración público-privadas en abstracto, sino en relación con los fondos Next Generation, de los que ya la moderadora María José nos ha dado una pincelada, tanto en cuanto a la importancia como cuantitativa como cualitativa. Porque la manera de hacer de los fondos Next Generation, y está pasando, por ejemplo, en el ámbito del control del Tribunal de Cuentas, nos obliga a enfocar algunas de las tareas que tenemos entre manos normalmente desde una perspectiva muy distinta a la que suele ser normal. El simple hecho de abordar proyectos con hitos, con objetivos y con proyectos y subproyectos es extraño totalmente a la forma de actuar normalmente del operador jurídico, y ya no digamos del operador jurídico público, en nuestro ordenamiento jurídico. En todo caso, como decía esto, claro, el legislador, consciente de esto, aborda una tarea en una serie de normas, ¿no? En concreto, en estas dos órdenes que aparecen aquí, que todos ustedes conocen más que de sobra, pero en las que realmente, y aquí va la primera idea, no hay modelos, no hay un modelo de lo que se puede hacer con la ley en la mano. ¿Qué es lo que estas normas abordan? Pues la posibilidad de implantar medios, tanto materiales como personales, e incluso procedimentales, suprimiendo una serie de trámites. Pero ¿nos han dado un modelo, un ejemplo, una orientación de por dónde podíamos ir en función del tipo de proyecto que tuviéramos entre manos? Primera respuesta, no, se han quedado cortas. Por lo tanto, ¿es necesario abordar esta cuestión? Por supuesto que sí. Claro, estamos en un contexto, en el de los fondos Next Generation, en que estamos viendo cómo actúan día a día. Fíjense, aquí traigo esta y otra noticia más en la que, de momento, y al ritmo que vamos, solo se han ejecutado pues el 45%, solo se han adjudicado, no ejecutado, adjudicado, el 45% después de 3 años. La Cámara de Cuentas de Aragón específicamente ha afeado la baja ejecución en estos años 2021-2022. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, estamos hablando de modelos nuevos para los que, desde mi modesta opinión, y aquí ya voy a dar una opinión negativa, llegamos tarde. Desde el punto de vista de los fondos, desde otros puntos de vista de la manera de abordar proyectos a futuro, sí me parece que pueden ser muy interesantes, pero desde el punto de vista de los fondos Next Generation, que es donde estamos contextualizados, creo, en mi opinión, que llegamos tarde. Claro, aquí sí que, para contextualizar un poco qué es lo que el control puede hacer por este tipo de figuras o este tipo de decisiones doctrinales, sí que les plantearía que hay que partir del reconocimiento del propio Tribunal de Cuentas Europeo, que en un informe del año 2019 pone en valor, o viene a poner de manifiesto, mejor dicho, que hay muchísimos errores en el ámbito de la compra pública, por supuesto también de las subvenciones. En el caso de las subvenciones es explicable porque lo que mueve generalmente a la Unión Europea son muchos proyectos subvencionables, es su función, no tanto de contratación, pero obviamente que haya un 15% de errores detectados, como era ese caso, al Tribunal de Cuentas de la Unión Europea le dio la excusa para señalar, ojo, es que tenemos una serie de normas muy complicadas. No sé si han visto el último informe de la contratación, el informe del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre el que volveré un poquito más adelante. Este ha sido aprobado a finales del 2023, en diciembre del 23, sobre la contratación pública del 21. Es bastante demoledor en todo lo que plantea, bastante demoledor en todo lo que plantea. Claro, ¿qué va a hacer el Tribunal de Cuentas o qué puede hacer el Tribunal de Cuentas desde la perspectiva del control? Porque esto es lo que hacemos, controlar y enjuiciar también, pero esto es otra cosa, controlar. Bueno, pues en principio en relación con los fondos Next Generation, como saben, la fiscalización del Tribunal de Cuentas es una fiscalización consultiva, de manera que no podemos llegar ahí hasta que los proyectos no están ejecutados, de manera que pronunciarme ahora mismo
sobre cuál podría ser eventualmente el resultado de un control sobre estas figuras es complejo. Lo que sí les puedo adelantar es que en el Tribunal de Cuentas se está planteando muy seriamente cambiar el abordaje de la fiscalización, y para eso lo primero que se ha hecho es cambiar la organización interna del propio tribunal. Los departamentos ya no se organizan por áreas de gasto, sino por políticas de gasto, lo cual en ocasiones plantea problemas de coordinación, pero es bastante interesante. Y por otro lado se está planteando fiscalizar no en función, hablando ya de la fiscalización de contratos, no en función de los contratos en sí, sino fiscalizar riesgos. De manera que, identificando un determinado riesgo, pudiéramos extrapolarlo a toda la serie o a toda la muestra de contratos que quisiéramos, porque ya no se trata de analizar un expediente o 5 o 10 o 25 expedientes de arriba abajo, no, se trata de analizar un riesgo que yo puedo multiplicar por muchos más números de expedientes. Esa es otra manera de focalizar, de manera que aquí podríamos tener una manera de afrontar esto, ¿no? Hablaba Julio ahora de riesgos. Bueno, pues efectivamente, desde la perspectiva del riesgo podemos abordar el análisis de la figura, si es generadora o no del riesgo. ¿Cómo vamos a abordar, como decía, esta fiscalización de los fondos Next Generation? Bueno, pues se ha aprobado el 28 de abril del año 2022, se aprobó el acuerdo marco sobre la programación del ejercicio de la función fiscalizadora en esta materia. Vamos a fiscalizar por etapas. En una primera etapa se está fiscalizando, porque claro, sabemos, como el propio Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado, que la propia gestión de los fondos Next Generation es una actividad de riesgo. Por lo tanto, y para ello, nos insta a poner digamos, mayor foco en la ejecución de estos programas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿cómo lo estamos haciendo? En una primera fase estamos haciendo una fiscalización de las actividades necesarias para la implementación y puesta en marcha de los programas. Básicamente, los programas para evitar el fraude, los programas que se puedan tener anticorrupción, que antes nos explicaban justo en la mesa anterior. Es lo primero que ha abordado el Tribunal de Cuentas y ya ha hecho todos estos informes. Por otro lado, la fiscalización de los proyectos de inversión acogidos al plan y de los distintos programas y proyectos dotados presupuestariamente. Esto todavía no lo hemos empezado. Hay que fiscalizar proyectos. Posteriormente, en una siguiente fase, ya podremos evaluar, cuando los proyectos estén en ejecución, la evaluación del resultado. Aquí es donde está lo interesante de la figura, ¿no? La evaluación de los resultados obtenidos y, en su caso, la consecución o no de los objetivos. Y, por último, hacer o no un informe de carácter global. También en todo este diseño de esta fiscalización tan compleja y tan a largo plazo, por desgracia, cabe la posibilidad de focalizar en temas concretos y específicos, como es el que aquí nos plantea. Claro, ¿qué dificultades nos encontramos? En primer lugar, no solamente es la dificultad en el control, por supuesto, la dificultad donde está, en el que va a ejecutar. ¿Quién tiene el problema? El gestor, no nos podemos olvidar. No lo tienen las empresas, no lo tiene el controlador, lo tiene el gestor. Y aquí es donde yo creo que tenemos que trabajar. Es un proyecto, son proyectos complejos, con componentes, medidas, proyectos, subproyectos, con responsables, con no responsables, todo muy complejo. Por otro lado, con un marco temporal que requiere una agilidad que no es propia de la Administración Pública española. Y hablo de Administración Pública porque creo que gran parte de estos proyectos se tienen que desarrollar no tanto en las empresas públicas, sino que va a ser mucho de administración pura y dura. Por otro lado, es un modelo novedoso, como decía, basado en hitos y objetivos, con un importante reflejo en el nivel competencial y lo que más me interesa a mí de todo esto, con un importantísimo riesgo de burocratización, porque está sometido a una monitorización permanente, de una manera o de otra, por parte de los órganos de control interno, posteriormente por los órganos de control externo y por las propias entidades europeas de este control, ¿no? que siguen esto. Por lo tanto, bueno, pues realmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cambiar la ley? Hubiera sido quizá deseable que la orden, en estas dos órdenes que hemos manejado, se planteara algún modelo de actuación, por supuesto, pero lo que tenemos que hacer es estudiar
modelos de aprovisionamiento, hablo de aprovisionamiento porque a lo mejor no hay que ir a la compra pública en todos los ámbitos, pero aquí estamos hablando de compra pública, que sean aptos en el marco de la Ley de Contratos del Sector Público. Es un poco pues lo que nos planteaba Rafa, ¿no? Decir, bueno, esta figura es muy bonita, es una figura alegal. Mi pregunta es, ¿necesitamos que sea legal? Pues yo personalmente pienso que no, pero es una opinión muy personal desde el punto de vista doctrinal. ¿Por qué? Porque, y esto es una opinión personal aquí, realmente la ley que manejamos es una ley que es prácticamente un reglamento. Claro, los pobres gestores no saben a qué atenerse y luego encima viene el Tribunal de Cuentas y nos da. Entonces, yo entiendo que la ley se use como un reglamento, pero parece que se nos ha olvidado un poquito lo que es la autointegración del derecho administrativo, lo que es irnos al propio Código de Comercio, al Código Civil, es decir, a lo que es el derecho con mayúsculas y a los principios y, por supuesto, a lo que nos marca la Unión Europea. De manera que tenemos que plantear con lo que tenemos, porque son los mimbres que tenemos, no tenemos otros, las posibilidades de implementar otras soluciones un poquito más innovadoras. Claro, hablamos de procesos de compra pública innovadora. Aquí se trata de definir cómo compramos, no comprar innovación, sino de definir específicamente cómo abordar la solución de un determinado problema. Y no tanto en considerar lo que queremos, sino la funcionalidad que queremos. Y me explico, estamos en el contexto del contrato de obras, estamos en un contexto en el que se trata de implementar todos los objetivos, por supuesto, de los planes de recuperación, transformación y resiliencia, pero no perdiendo de vista otros objetivos de estrategia que aparecen en toda literatura jurídica que se refiere a la compra pública, que son los ODS de Naciones Unidas. Se nos llena la boca cuando hablamos de que queremos implementar esta serie de criterios. Bueno, pues habrá que ver cómo lo hacemos en base a una funcionalidad. Por ejemplo, viviendas públicas de protección pública con una eficientes en sí mismas, es decir, con sistemas de gestión energética, de reciclaje, de todo orden. Bueno, pues aquí sí que podemos necesitar una idea, ya no tanto de cómo implemento tecnología aquí, no, cómo contrato directamente, cómo abordo la solución a este problema. Y aquí lo que sí, en la siguiente de las conclusiones, sí que me ha provocado mucho lo que he oído en la mesa, porque yo creo que no se trata de establecer nuevas tipologías de contratos, no se trata de definir una nueva modalidad de colaboración público-privada, ya hay modalidades de colaboración público-privada. España siempre ha sido un Estado en el que la colaboración público-privada, ya desde modelos antiguos como la concesión de obras o la gestión de servicios públicos, han sido muy activos y muy protagonistas. Por lo tanto, no se trata de definirlos. ¿De qué se trata? De situarlos bien. Y yo he oído aquí cosas que me han rechinado un poco. ¿Por qué? Porque yo creo que es un poco el subconsciente colectivo que hablamos de colaboración público-privada y nos lleva a modelos como el de concesión. Y hemos hablado, por ejemplo, de plantear el nivel de coste-beneficio en el caso de que haya riesgos que no deba asumir el contratista a través de coste o tiempo. Esto solo lo podemos hacer hablando de un contrato de concesión, porque si estamos hablando de un contrato de obras puro, entiendo que no hay duración del contrato, hay plazo de ejecución. Por lo tanto, difícilmente podemos jugar en el reequilibrio. Mi propio subconsciente me está traicionando, porque estoy hablando en el ámbito de una concesión. Difícilmente podemos hablar de un reequilibrio temporal de algo que es una obra, entiendo que pura, porque si nos vamos a un sistema concesional, ya tenemos la concesión. Por lo tanto, me plantea, simplemente como reflexión, de hasta qué punto estamos pensando en fórmulas que ya tenemos o que ya pueden funcionar. Estos modelos colaborativos, por otro lado, no es algo que vaya a salir de la manga del propio aplicador de la norma española. Es decir, que tenemos que tener cierta confianza en que Europa nos empuja a esto. Y este documento de la Unión Europea, que todos conocen desde el punto de vista de la estrategia, que obliga o que plantea la posibilidad de remirar las cosas desde el punto de vista de la estrategia de mercados, no de la compra pública estratégica, sino de la propia estrategia de mercados de la Unión, nos plantea una serie
yo he destacado varios, pero en muchos, ¿no? En primer lugar, nos plantea que destaca que hay que tomar en consideración la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que tenemos que plantear temas de innovación en la compra pública, contratación pública innovadora. Por otro lado, habla de la interacción entre compradores públicos y ecosistemas industriales y de innovación. Es decir, que no podemos dar la espalda al mercado, porque esto es muy típico en el ámbito del control. No, yo no hablo con las empresas. ¿Cómo que no? ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que hablar? No tenemos que hablar en la fase de ejecución, vamos a ver, hay que hablar siempre, pero ¿dónde creo que hay que incidir? Pues aquí, frente a lo que es típico en este tipo de foros, en este tipo de estudios doctrinales, que decimos, nunca nos fijamos en la ejecución, la asignatura pendiente es la ejecución, la asignatura pendiente es la ejecución, cierto lo es, pero donde tenemos que plantear estos modelos de colaboración público-privada no es en la ejecución del contrato, porque entonces estoy otra vez en una fórmula concesional, sino en el modelo de preparación y diseño del contrato. Me tengo que ir antes, porque para hacer una fórmula concesional ya tenemos la concesión de obras y la concesión de servicios. Por lo tanto, ya no es colaboración en la ejecución, sino colaboración en la preparación, más allá de consultas preliminares de mercado y otra serie de cuestiones. Esto no lo tenemos bien resuelto. No lo tenemos bien resuelto en este país. Se puede decir de muchas maneras. No está bien resuelto. Entonces, porque ya me están diciendo que tengo que ir terminando. ¿Por qué estos modelos colaborativos? Bueno, ya se ha hablado mucho y se ha escrito mucho de la posibilidad de conseguir mayores cotas de calidad. Por otro lado, múltiples problemas en la ejecución. Claro, estamos hablando de contratos de obras, básicamente. Yo, antes de controlar aquí, he controlado en otro sitio, que ha sido el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid. Claro, excuso decirles cuál era mi experiencia, por ejemplo, voy a dar un caso concreto, con el Castillo de Manzanares el Real. No pudo venir más veces esa obra al Consejo Consultivo, no se pudo ir más de coste, no sé. Bueno, pues porque estas cosas pasan, obviamente. ¿Por qué? Porque hay muchos problemas derivados de la centralidad del precio y sigue habiendo problemas derivados de la centralidad del precio. Seguimos jactándonos de fijar los umbrales de precio cuando hablamos de puntuaciones en torno al 70 o al 60% de la puntuación. De manera que aquí tenemos un problema. Pero fíjense que antes hablaba del Tribunal de Cuentas Europeo, del informe especial, en el que, no es el caso de España, curiosamente, pero sí plantea que en el 2021 había entrados miembros en los cuales el nivel de adjudicación a favor de la oferta más baja superaba el 80%. Es decir, que esto es algo común. Por supuesto, problemas derivados de la falta de trabajo en los pliegos, inadecuada gobernanza de la ejecución, burocratización excesiva en la ejecución y tendencia a judicializar las controversias. Aquí engancho con el tema del arbitraje. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha planteado Rafael. Esta pata es la que no veo y tampoco veo la necesidad. Podría fundamentarse en la especialización que podría tener un árbitro respecto de la que podría tener un juez de lo contencioso al uso o un tribunal de contratación pública, pero más allá de ello no lo veo, porque veo también que sería un poco bueno, pues dejar de un lado la posibilidad de las prerrogativas que tiene la Administración. No voy a hablar nada de cómo es el mecanismo, que no se ha explicado, pero en esta diapositiva creo que queda más o menos señalado, y sí plantear que en nuestro ordenamiento tenemos mecanismos que, bueno, bien aplicados y con los límites que en esta mesa se han señalado ya, que no voy a indicar yo, sí que nos darían para explorar este tipo de fórmulas de contratación fijando un coste objetivo. Y en concreto la posibilidad de utilizar las tecnologías BIM. No voy a tampoco desarrollarlo, pero saben que hay una orden relativamente reciente de julio del año 23 donde se establece en qué mecanismos, en qué modo hay que implementarla. Es algo que ciertamente está empezando a utilizarse en algunos países con gran éxito y bueno, en principio podrían decir, bueno, es que hay muchas entidades que no pueden acceder o muchas empresas que no pueden acceder a este tipo de tecnología, y con esto casi voy a prácticamente cerrar.
es que este tipo de contratación a la que estamos haciendo referencia en esta mesa no es una contratación que se pueda aplicar con carácter general, ni para todo tipo de contratos, ni con asiduidad. Tiene que ser para contratos técnicamente complejos, contratos en los que se pretenda la consecución de objetivos o de objetivos estratégicos importantes y de una cuantía también importante. Por ejemplo, en Cataluña hay una orden que establece la obligatoriedad de la utilización de tecnología BIM para contratos por encima de 2 millones de euros. Yo creo que ni siquiera este tipo de contratos con 2 millones de euros. Por lo tanto, bueno, simplemente dejar aquí estos datos, estos criterios de por qué o qué mecanismos tenemos en la ley para la implementación de esta forma de abordar la construcción pública en nuestro país, señalando que únicamente, específicamente, como digo, en ciertos contratos muy específicamente señalados. Y bueno, pues como ya me están regañando con la mirada y con el pensamiento, lo voy a dejar aquí para que puedan hacer todas las preguntas que quieran en relación con esta cuestión, y muchísimas gracias. Bien, yo solamente apuntar una cuestión final, y es que los fondos que están unidos a este mecanismo de recuperación son todos fondos que tienen un carácter finalista, de tal forma que los perceptores de estos fondos, bien sean públicos o privados, a través de licitaciones o bien a través de subvenciones, tienen que acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se les han impuesto, y en caso de que no lo acrediten tienen que devolver los fondos. Por tanto, esta fórmula, que como decía Julio, existe un riesgo de atipicidad legal. En la medida en que no están tipificadas, hay que combinarlas con la finalidad, o sea, con el carácter finalista de los fondos. Y, por tanto, es harto complejo, o sea, bastante complejo el buscar esas nuevas fórmulas bueno, y luego el acreditar el cumplimiento de los fines de los fondos de recuperación. Pero bueno, se ha puesto sobre la mesa y yo creo que los 4 ponentes lo han expuesto de manera clara, y no sé si tenéis alguna pregunta del público que hacer, y si no, damos por cerrada la sección. No sé si... Primero, darle la enhorabuena por su intervención, porque en apariencia, desde un punto de vista formal, parece ser como si fueran contrincantes en un principio. Y luego me he dado cuenta que lo único que han hecho ha sido implementarse, es decir, cada uno ha visto un punto de vista diferente con respecto a la colaboración público-privada. La primera intervención ha sido un poco como la víctima, ¿no? Dice, bueno, voy a aplicar la figura jurídica esta, que es muy específica, es para determinados supuestos contractuales, y bueno, y luego la abogada dice, bueno, sí, pero no, pero bueno, y ponía el énfasis en el tema del arbitraje, ¿no? Y eso me recuerda muchísimo lo del arbitraje en los sistemas de codecisión en la Unión Europea, entre el Consejo y la Comisión, y el planteamiento de que la regla de unanimidad nunca es buena. Entonces, eso es un principio de comunitario, se designó a la regla de la unanimidad y sigue establecer un umbral mínimo, una minoría de bloqueo. Entonces, si en los consejos arbitrarios hubiera una minoría de bloqueo, bueno, pues podríamos trasladar la doctrina comunitaria a estos supuestos. Por otra parte, también me ha interesado muchísimo la intervención del tercer ponente cuando está hablando y dice, bueno, quizás nos estamos saliendo un poco del derecho administrativo, es decir, de las figuras típicas contractuales, y hablaba de la emphyteusis, y yo ahora le hablo de otra, el derecho de superficie, que por cierto ha triunfado en Holanda en el tema de solucionar los problemas de la vivienda. El derecho de superficie es una institución jurídica que se ha implementado en el derecho urbanístico español en la mayoría de las legislaciones españolas, con lo cual, y luego, por último, ya para realizar el rizo, llega la ponente y dice, yo soy la mala, vengo tarde y mal, como decía un poco Jiménez Feliu. Nada más lejos de la realidad. Nos ha hablado de que el derecho administrativo no es único en la contratación pública, sino que se implementa con otras fuentes de derecho, como puede ser el comodato, por ejemplo, la emphyteusis, el derecho jurídico, con otra serie de figuras jurídicas. Y así podemos resolver desde un punto de vista hermenéutico las soluciones más o menos favorables. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué les parece si yo les dijera a ustedes que el profesor Albi en el año 1955 ya hablaba del equilibrio concesional? El profesor Albi, de la recomendación tácita, hablaba de tantas y tantas cosas que se han plasmado en la actual ley de contrato. El 29, por ejemplo, apartado 2, 3 y 4, es del profesor Albi, en el tema de los preavisos contractuales y demás. Y entonces yo ahora les diría, ¿no se han dado ustedes cuenta que la ley de autopistas del año 72 y la ley de concesiones de obras públicas del 2003
es técnicamente en esencia lo que estamos hablando ahora mismo, porque resulta que la ley de contratos es tan diversa y tan maravillosa que tenemos obra ordinaria, contratos de servicios, suministros, contratos de derecho privado, tenemos la concesión de obra, la concesión de servicios, la figura de la colaboración jurídico-privada que habla el primer ponente, ¿por qué no? Y al final, bueno, pues cada uno tiene su propia singularidad, pero todos beben de una misma fuente común. Y de lo que se está hablando de la colaboración público-privada, para mí el referente legislativo sería la Ley de Autopistas del 72 y la Ley de Concesiones de Obras Públicas del Estado del 2003. Nada más, era simplemente una pequeña colaboración y agradecerles las buenísimas intervenciones que han tenido esta tarde. ¿Vale? Muchas gracias. ¿Se deja usted todavía otra cosa más? Le estoy contestando. Y se deja usted en esa intervención otra cosa más, que son los principios generales, que deben ser el foco. Bueno, pues yo creo que ya estamos cogiendo tiempo de la siguiente mesa, con lo cual damos por concluida. Muchísimas gracias a todos.